La mayoría de la gente cree que ya conoce la historia de Lionel Richie. Recuerdan los sensacionales titulares de 1988, ven a un ícono de la música de 77 años de pie, junto a una mujer mucho más joven, y suponen que están viendo otro romance familiar de Hollywood, que siguió un guión predecible. Durante décadas esa simple narrativa se ha repetido con tanta frecuencia que llegó a ser aceptada como un hecho. Sin embargo, detrás de los titulares, detrás de los chismes y detrás de las suposiciones, se estaba desarrollando una historia mucho más complicada y emotiva de lo que cualquiera podría haber imaginado. Una confesión de memorias publicada en 2025, una terrible experiencia médica que se prolongó a lo largo de años y un colapso aterrador durante una presentación en vivo en 2026 han obligado a muchas personas a reconsiderar todo lo que creían saber sobre el legendario cantante. Estas revelaciones no pintan la imagen de una celebridad persiguiendo a la juventud, sino de un hombre librando batallas que la mayoría del público nunca vio. Cuando Richie habló de la mujer a la que llamó el amor de su vida, no se centró en su edad ni en su apariencia. En cambio, habló sobre la supervivencia y explicó que ella entró en su vida en un momento en el que necesitaba desesperadamente que alguien le ayudara a encontrar el camino a través de algunos de los capítulos más oscuros que jamás había enfrentado. Pero para entender cómo sucedió eso, es necesario remontarse al suceso que se convirtió en uno de los escándalos más sonados de Hollywood. Durante años, el enfrentamiento en Beverly Hills, durante 1988, se presentó como una historia sencilla con claros villanos y víctimas. Según la versión popular de los hechos, Brenda Harvey descubrió a Lionel Richie con Diane Alexander, las emociones explotaron y otro matrimonio de celebridades colapsó bajo la mirada del público. La historia parecía sencilla, dramática y perfectamente diseñada para los titulares de los tabloides. Sin embargo, las memorias de Richie de 2025 presentan una versión de los acontecimientos mucho más matizada y emocionalmente complicada. Según sus propios recuerdos, el matrimonio ya se estaba deteriorando mucho antes del enfrentamiento, que finalmente acaparó la atención mundial. La relación, dice, ya no funcionaba como el público imaginaba, y la separación emocional ya había comenzado mucho antes de que la separación legal se hiciera visible para los de afuera. Lo que el mundo presenció no fue necesariamente el comienzo de un colapso, sino la dolorosa exposición pública de un colapso que se había estado produciendo en privado durante mucho tiempo, según informes citados por diversas fuentes. Richie y Brenda Harvey ya estaban separados cuando ocurrió el incidente. En sus memorias describe cómo se retiró a una casa en la playa buscando refugio de las abrumadoras presiones de la FONG, mientras intentaba procesar la dolorosa realidad de que su matrimonio efectivamente había terminado. Pinta el cuadro de un hombre exhausto por la confusión emocional que busca desesperadamente un lugar tranquilo para pensar y recuperar algo de sentido del equilibrio. La casa de la playa no se presentó como un glamoroso escondite de celebridades, sino como un santuario donde esperaba escapar del caos que consumía su vida personal. Ese detalle cambia dramáticamente el contexto emocional que rodea la historia. En lugar de retratar un matrimonio estable, destrozado por un único momento imprudente, sugiere una relación que ya se había desmoronado a puerta cerrada mucho antes de que el público se diera cuenta de que algo andaba mal. La imagen pasa de un acontecimiento explosivo que destruye un matrimonio a un deterioro lento y doloroso, que finalmente llega a un punto de ruptura. Se trata menos de una sola noche, y más de años de tensión emocional que finalmente estallaron a la vista del público. Aún así, el 30 de junio de 1988 sigue siendo la fecha que la gente recuerda. La cobertura noticiosa que siguió se centró en gran medida en las acusaciones de que Brenda Harvey confrontó a Lionel Richie mientras Diane Alexander estaba presente en una residencia de Beverly Hills. Las dramáticas circunstancias hicieron material irresistible para los tabloides y programas de entretenimiento. En un tiempo sorprendentemente corto, el incidente se convirtió en uno de los escándalos de celebridades
más característicos de la época resumido repetidamente como una historia sencilla de infidelidad y traición. Sin embargo, los registros oficiales revelan detalles que a menudo se olvidan cuando se vuelve a contar la historia. Según los informes de ese día, Brenda Harvey fue arrestada y acusada de cargos que incluían lesiones corporales a un cónyuge, agresión, allanamiento de morada, vandalismo, alteración del orden público y resistencia al arresto. Posteriormente fue liberada tras pagar una fianza de $5.000. Estos registros legales documentaron una confrontación física grave, destacando que la situación involucraba mucho más que las narrativas simplificadas que dominaron los titulares de entretenimiento. La existencia de esos registros no borra el dolor emocional experimentado por cualquiera de los involucrados. Sin embargo, demuestran que el incidente fue significativamente más grave y complejo de lo que el público suele recordar. Años de chismes transformaron una situación profundamente personal y dolorosa en un breve escándalo de celebridades, despojando gran parte de la realidad emocional detrás del evento. Como resultado, los seres humanos involucrados fueron a menudo eclipsados por el sensacionalismo que rodeaba sus nombres. Lo que hace que las memorias de Richie sean particularmente significativas es que proporciona algo que el público nunca tuvo. En 1988, su propia perspectiva sobre el estado de su vida antes de que los agentes de policía fueran llamados a la escena. No describe un matrimonio feliz y exitoso interrumpido por un error impulsivo. En cambio, describe a un hombre cuyo mundo personal ya había comenzado a desmoronarse, incluso cuando su éxito profesional seguía alcanzando alturas extraordinarias. El contraste entre esas dos realidades se convirtió en una de las tensiones definitorias de su vida. Para el público, Lionel Richie parecía imparable. Las entradas para sus conciertos se estaban agotando, sus discos dominaban las listas de éxitos de todo el mundo, y su fama parecía mayor que nunca. El público veía confianza, carisma y éxito cada vez que subía al escenario. Sin embargo, detrás de escena, dice que estaba luchando por mantener unida una vida personal que se estaba derrumbando silenciosamente bajo el peso de la tensión emocional. Por eso la casa de la playa ocupa un lugar tan importante en su recuerdo de aquellos años. Representaba más que un lugar, simbolizaba un intento desesperado de encontrar la paz en medio del agotamiento emocional. Ya sea que todos acepten o no cada detalle de su memoria, las memorias, sin lugar a dudas, agregan un contexto que no existía cuando se escribieron los titulares originales. Alienta a la gente a reconsiderar las suposiciones que se formaron durante uno de los períodos más sensacionales de cobertura mediática de celebridades. Las memorias no intentan borrar el sufrimiento de nadie, ni reescribir el registro legal. Más bien ofrece una perspectiva más amplia sobre una relación que puede haber llegado a su conclusión privada mucho antes de que estallara en una controversia pública. Esa perspectiva plantea preguntas difíciles sobre la rapidez con la que se forman las narrativas públicas y la facilidad con la que las experiencias humanas complicadas pueden reducirse a titulares simplistas. A veces la verdad detrás de un escándalo es mucho más dolorosa que el escándalo mismo. Mirando hacia atrás, la tragedia más profunda tal vez no haya sido el daño a la imagen pública de Richie. Puede haber sido el hecho de que su base personal se estaba desmoronando durante lo que deberían haber sido algunos de los años más gratificantes de su carrera. La presión emocional creada por el divorcio y el escrutinio público no desapareció cuando los titulares de los periódicos pasaron a otras historias. En cambio, esa presión persistió, lo siguió a la siguiente fase de su vida, y finalmente chocó con el mismo don que lo había hecho famoso. Con el paso de los años, Richie se encontró enfrentando una nueva pesadilla. Este desafío no se estaba desarrollando en los tribunales, ni en los tabloides. Estaba sucediendo dentro de su propio cuerpo, amenazando silenciosamente la voz que lo había llevado desde los días de los Comodores a estadios con entradas agotadas en todo el mundo. La batalla que le esperaba resultaría tan aterradora como las luchas personales que ya había soportado. Durante la década de 1990,
Lionel Richie comenzó a experimentar problemas con su voz que parecían imposibles de resolver por completo. Para un cantante cuya identidad entera estaba entrelazada con la actuación, la experiencia fue aterradora. Cada nota que se volvía difícil de alcanzar se sentía como si se le escapara otra parte de su carrera. El miedo no era simplemente perder ingresos o fama. Se trataba de perder una parte fundamental de quién era. Como muchos pacientes que enfrentan un problema médico grave, Richie confió en los especialistas responsables de su tratamiento. Siguió recomendaciones, se sometió a procedimientos y creyó que cada operación finalmente resolvería el problema. Una cirugía se convirtió en dos se convirtieron en 3. Finalmente tuvo que soportar 4 cirugías en 4 años, pero los síntomas continuaron reapareciendo con una consistencia alarmante. Cada procedimiento trajo nuevas esperanzas. Cada período de recuperación conllevaba la promesa de que pronto volvería a la vida normal. Pero después de cada operación, Richie intentaba volver a cantar y descubría que algo todavía no estaba bien. La frustración se volvió abrumadora porque los tratamientos abordaban los síntomas sin resolver la causa subyacente. Años más tarde, durante su aparición en Piers Morgan Life Stories en 2022, Richie habló con franqueza sobre ese período aterrador. Admitió que hubo momentos en los que realmente creyó que su carrera como actor podría terminar para siempre. Las cirugías en sí fueron difíciles, pero lo que realmente lo atormentaba era la posibilidad de que nunca más pudiera poseer la voz que había definido el trabajo de su vida. Ese miedo persistía constantemente, convirtiendo cada revés en un golpe emocional. Su voz era más que una herramienta profesional. Fue el instrumento a través del cual se comunicó con millones de personas en todo el mundo. Estaba conectado con décadas de recuerdos, logros y expresión artística. Perderlo habría significado perder no solo una carrera, sino también una parte crucial de su identidad. Con cada tratamiento fallido, la posibilidad de daño permanente parecía cada vez más real. La situación se volvió especialmente frustrante, porque los expertos médicos que lo trataban parecían convencidos de que entendían el problema. Sin embargo, a pesar de años de intervenciones y repetidas cirugías, la afección siguió reapareciendo. Cuantos más tratamientos recibía, más confusa se volvía la situación. Luego vino la revelación que lo cambió todo. Durante su entrevista de 2022, Richie explicó que los especialistas se habían centrado casi por completo en su garganta y pasaron por alto una explicación mucho más común oculta en otras partes de su salud general. En lugar de hacer preguntas más amplias sobre su estilo de vida y hábitos diarios, se concentraron en tratar los síntomas visibles. Como resultado, la verdadera causa pasó desapercibida durante años. El gran avance finalmente llegó cuando Richie consultó a un médico holístico que abordó la situación desde una perspectiva completamente diferente. En lugar de centrarse exclusivamente en sus cuerdas vocales, este médico examinó su salud general y buscó conexiones que los especialistas anteriores habían pasado por alto. Esa visión más amplia condujo a un diagnóstico inesperadamente simple. El problema no era en absoluto una enfermedad vocal rara. El culpable fue el reflujo ácido inducido por la dieta. Aunque la afección es extremadamente común, sus consecuencias pueden ser sorprendentemente graves si no se tratan. El reflujo ácido ocurre cuando el ácido del estómago viaja repetidamente hacia áreas a las que no pertenece. Con el tiempo, ese ácido puede irritar y dañar los tejidos delicados, especialmente cuando la exposición ocurre noche tras noche sin interrupción. Según la explicación de Richie, el ácido del estómago le llegaba a la garganta mientras dormía, inflamando repetidamente los tejidos que rodeaban sus cuerdas vocales. La irritación se acumuló gradualmente a lo largo de los años, creando síntomas que se confundieron con otros problemas. Mientras los médicos se concentraban en reparar el daño, la causa subyacente seguía atacando la misma zona vulnerable. Era como arreglar una fuga ignorando la tubería rota que la causó. Una vez que se identificó el verdadero diagnóstico, la solución parecía completamente diferente a todo lo que había llegado antes.
En lugar de programar otra operación, Richie comenzó a cambiar los hábitos que permitían que la afección persistiera. Ajustó su dieta, prestó mucha atención al horario de sus comidas y aprendió a controlar el reflujo antes de que pudiera causar daños adicionales. Por primera vez en años, el tratamiento abordó la fuente real del problema en lugar de simplemente reaccionar ante sus consecuencias. La comprensión fue a la vez aliviadora y sorprendente. Después de soportar 4 cirugías en 4 años y temer el final de su carrera, la respuesta resultó ser algo mucho más simple de lo que nadie había imaginado. Fue una lección sobre la facilidad con la que incluso los problemas médicos graves pueden malinterpretarse cuando la atención se centra demasiado en ellos. Más importante aún, marcó el comienzo de una recuperación que le permitió a Lionel Richie continuar haciendo lo que más amaba: compartir su voz con el mundo. Después de años de creer que su carrera estaba terminando, debido a un problema de garganta incurable, descubrió que su cuerpo había estado reaccionando al estrés y al desorden implacables que rodeaban su vida. Esa revelación replantea completamente la crisis médica. Las cirugías fueron reales. El dolor era real. El miedo a no volver a cantar era absolutamente real. Pero según Richie, el problema subyacente había sido algo que el tratamiento convencional nunca reconoció por completo. En lugar de preguntar por qué sus cuerdas vocales seguían inflamadas, los médicos siguieron intentando reparar el daño una vez que ya había ocurrido. También se ajusta al patrón que se había ido desarrollando desde su matrimonio. Su vida personal se había vuelto cada vez más caótica. Su rutina se había roto y la presión de mantener el éxito global nunca cesó. Las consecuencias físicas finalmente aparecieron en el lugar donde menos podía permitirse el lujo de sufrirlas. Su voz se convirtió en víctima de un estilo de vida que había perdido el equilibrio. Uno se pregunta cuántas carreras extraordinarias en las décadas de 1980 y 1990 sufrieron silenciosamente porque los efectos físicos del estrés crónico y los malos hábitos diarios no se entendieron o abordaron completamente antes de que se produjera un daño irreversible. Sobrevivir a esa crisis médica obligó a Richie a reconstruir mucho más que su salud. Tuvo que repensar la estructura de su vida cotidiana, pero un cambio duradero requirió más que un consejo médico. Años más tarde, la mujer que mucha gente descartaba, como simplemente una novia mucho más joven, se convertiría en la persona a la que él atribuye haberle ayudado a gestionar su loco mundo. Entonces, ¿quién fue el CEO multilingüe que intervino en ese caos persistente y finalmente hizo que Lionel Richie se sintiera seguro, el CEO multilingüe que lo salvó? La mujer que finalmente estabilizó la caótica vida de Lionel Richie no buscaba un contrato discográfico. Él allá dirigía sus propias empresas. Durante años, los principales medios sensacionalistas han pintado con entusiasmo la relación actual de Richie con exactamente el mismo pincel usado para cada ícono de Hollywood que envejece. El público instantáneamente descartó a su pareja como un cómplice mucho más joven, ignorando por completo la innegable realidad de quién es ella en realidad y qué hace en realidad. Vieron la diferencia de edad de 40 años y dejaron de mirar, pasando por alto por completo su condición de directora ejecutiva internacional que gestiona activamente una vida notoriamente caótica. Pero para entender cómo una superestrella, que al borde del colapso físico y personal total, finalmente encontró su equilibrio, hay que mirar más allá de las fotos de la alfombra roja y entrar en la sala de juntas. Lisa Parigi es la antítesis absoluta de una novia estereotipada de Hollywood. Es una emprendedora brillantemente realizada y con una trayectoria que exige respeto en cualquier entorno corporativo. Nacida en Suiza y de vibrante ascendencia caribeña, suiza y china, Parigi opera en una frecuencia intelectual y profesional completamente diferente. Es totalmente multilingüe, lo que le permite navegar en los círculos empresariales internacionales con una fluidez nativa con la que la mayoría de los equipos de relaciones públicas solo pueden soñar. Lejos de seguir los pasos de una leyenda musical, es la fundadora activa y directora ejecutiva de 2 importantes marcas de estilo de vida, The State Collection
y Glow Up Beauty. A través de The Estate Collection, selecciona decoración del hogar de alta gama y líneas de fragancias de lujo, mientras que Glow Up Beauty se centra en soluciones modernas para el cuidado de la piel. No se limitó a otorgar licencias de su nombre a fabricantes externos. Ella personalmente construyó las complejas cadenas de suministro globales, encabezó las campañas de marketing internacionales y supervisó por completo la ejecución corporativa diaria necesaria para escalar estos dos negocios altamente rentables. Este no es un proyecto vanidoso. Este es el liderazgo ejecutivo. Parigi ha construido una carrera a partir de la logística, la marca y la gestión estructural, exactamente los elementos críticos que faltaron catastróficamente en la vida de Richie durante sus décadas más oscuras. ¿Importa realmente una enorme diferencia de edad cuando el socio más joven es un CEO internacional establecido que gestiona activamente el imperio del socio mayor? Cuando miras hacia atrás a la devastadora ruptura de separación de 1988, que terminó en una sala de registro policial, o al angustioso absurdo médico de someterse a 4 cirugías invasivas de garganta para tratar un simple problema dietético, emerge un patrón claro. Richie tenía todo el dinero y la fama del mundo, pero cero apoyo estructural. Era una corporación multinacional en expansión que operaba sin un director ejecutivo. Parigi entró en ese caos persistente e inmediatamente implementó una base de paz y cordura operativa. El propio Richie destrozó por completo la narrativa sensacionalista superficial durante una entrevista de abril de 2019 con la revista People. Al hablar de su dinámica con Parigi, pasó por alto los tópicos estándar de Hollywood y fue directo al núcleo de su supervivencia. Es extremadamente hermosa, admitió, pero lo más importante es que es inteligente y me ayuda a lidiar con mi loco mundo. Esa única palabra inteligente es el ancla innegable de toda esta relación. Parigi no solo lo acompaña a las entregas de premios, sino que también organiza la extensa y agotadora realidad de ser un artista delegado global. Ella filtra el ruido, dicta los límites y proporciona la base logística que previene el tipo de estrés agonizante que una vez literalmente quemó sus cuerdas vocales. El apoyo estructural de Parigi no es solo un lujo para el legendario cantante, sino que se ha convertido en una necesidad médica crítica. Porque como lo demuestran las aterradoras imágenes de un concierto del verano de 2026, su incesante agenda de giras sigue siendo increíblemente peligrosa para un cuerpo de 77 años. La realidad de Saint Paul de 2026, el verdadero costo físico de ser una leyenda de la música, se volvió terriblemente visible frente a miles de fanáticos en el verano de 2026. A pesar de décadas de éxitos sin precedentes y una cuenta bancaria que podría financiar una docena de jubilaciones silenciosas, el ícono de 77 años todavía está llevando sus límites físicos al límite absoluto y requiere una asociación constante y vigilante solo para sobrevivir. A la industria musical le encanta romantizar la idea del artista, heredado tocando en estadios llenos para siempre, pero no se puede ignorar la brutal realidad biológica de hacer giras a una edad avanzada. Las luces intermitentes, los agotadores horarios de viaje y la pura exigencia cardiovascular de entretener a 20.000 personas que gritan noche tras noche cobran un precio devastador. Este peligro silencioso saltó a la vista el 24 de junio de 2026. Richie estaba inmerso en su muy esperada gira de canto, que duraría toda la noche compartiendo un enorme cartel doble con los legendarios Earth, Wind y Fire. La gira fue una tarea logística enorme, una agotadora maratón a campo traviesa que exigía la máxima resistencia física. Ese martes por la tarde, en el XL Energy Center, en Saint Paul, Minnesota, la ilusión de la eternidad se hizo añicos. Con apenas 9 canciones en su presentación, como cabeza de cartel, las exigencias físicas del estadio lo cansaron. Irónicamente sucedió justo cuando se lanzaba a uno de sus himnos más exigentes y llenos de energía, Dancing on the Roof. A mitad de la actuación, el jugador de 77 años sufrió un grave e innegable mareo. El mundo se detuvo
Brevemente, mientras la innegable vulnerabilidad de una leyenda envejecida se desarrollaba en tiempo real. Incapaz de mantener su equilibrio bajo el enorme escenario, Ritchie se vio obligado a sentarse inmediatamente para terminar el espectáculo. A sus 77 años y con cientos de millones de dólares en el banco, ¿qué impulsa a un artista a seguir de gira hasta que su cuerpo literalmente lo obliga a sentarse en el escenario? Las consecuencias del incidente de Saint Paul fueron una llamada de atención aleccionadora que conmocionó su operación de gira. El colapso físico fue tan severo que su gerencia inmediatamente frenó de emergencia el impulso de la gira, forzando el repentino aplazamiento de próximas fechas masivas, tanto en Chicago como en Columbus. Este no fue un momento menor de fatiga. Esta fue una severa advertencia corporal. Este aterrador incidente, a mitad de un concierto, demuestra perfectamente, exactamente, por qué la presencia de Lisa Parigi ya no es solo una preferencia romántica, sino un sistema vital de soporte vital. No se puede confiar en que un artista con el implacable y casi obsesivo impulso de Ritchie por entretener establezca sus propios límites. Su ambición sigue rugiendo al ritmo de los años 80, ignorando por completo el hecho de que su sistema cardiovascular estará funcionando en 2026. Necesita un socio ejecutivo que posea la autoridad y la inteligencia operativa para intervenir, gestionar el cronograma y castigarlo físicamente cuando su legendaria ética de trabajo amenace su propia supervivencia. El incidente de Minnesota demostró que el espíritu de Ritchie todavía está firmando cheques que su cuerpo de 77 años lucha por cobrar. Entonces, ¿cómo navegan Ritchie y Parigi en este nuevo y precario capítulo en los niveles más altos de la sociedad global, la era de la Casa Cipriani? Las noches caóticas de derribar puertas en Beverly Hills han sido reemplazadas permanentemente por apariciones cuidadosamente seleccionadas en las galas más exclusivas del mundo. Lionel Richie no encontró al amor de su vida en un estudio de grabación ni en el set de una película de Hollywood. Lo encontró en un fundador corporativo que logró transformar su persistente caos personal en un imperio altamente funcional y ferozmente protegido. El marcado contraste entre el fondo absoluto de su pasado y la elevación prístina de su presente es asombroso. Piense en el sofocante verano de 1988. Estamos hablando de un hombre cuyo mundo estaba tan profundamente fracturado que se escondía en una casa en la playa de un matrimonio roto, lo que finalmente condujo a una confrontación violenta, resistiéndose a los cargos de arresto y a una humillante fianza de $5.000 por parte de la policía de Los Ángeles. Era un ícono global que aparecía en los tabloides completamente desvinculado de cualquier sensación de paz. Ahora mire su procedimiento operativo actual. Bajo la estructura tranquila y meticulosa proporcionada por Lisa Parigi, el frenético drama sensacionalista ha sido completamente erradicado. En su lugar hay un frente unificado bellamente administrado que opera en la cúspide absoluta de la alta sociedad global. Los caóticos titulares han sido reemplazados por prestigiosos hitos filantrópicos. Este profundo cambio quedó ampliamente documentado durante sus apariciones consecutivas, lado a lado en las galas globales Elite 2024 y 2025 King's Trust, celebradas en la ultra exclusiva Casa Cipriani en la ciudad de Nueva York. Estas no son fiestas estándar de celebridades. The King's Trust es una organización filantrópica de gran impacto que requiere un inmenso nivel de decoro, influencia y gracia estructural. Ritchie y Parigi atravesaron estos acontecimientos no como una estrella del pop envejecida y su novia, sino como una formidable entidad corporativa y filantrópica unificada. La experiencia multilingüe de CEO internacional de Parigi les permite moverse sin problemas a través de estos círculos intimidantes, fusionando su estatus cultural legendario con su impecable gestión ejecutiva. La señal definitiva de una relación exitosa con una celebridad es simplemente sobrevivir a la transición del drama sensacionalista a la filantropía silenciosa de la alta sociedad.
Sus apariciones en Casa Cipriani sirven como prueba definitiva de la supervivencia de Ricci. Soportó un divorcio brutalmente público que destrozó su imagen. Sufrió un diagnóstico médico ridículo y erróneo, sacrificando su garganta en 4 cirugías innecesarias, porque nadie se dio cuenta de que el estrés y la dieta estaban literalmente quemando sus cuerdas vocales. Continúa luchando contra los aterradores costos físicos de su propia ambición infinita y sufre mareos en mitad de un concierto hasta bien entrados los 70 años. Pero sobrevivió a todo porque finalmente encontró una pareja que no solo amaba al artista, sino que estructuró exitosamente al hombre. Después de décadas de definir cómo suena el romance para el resto del mundo, Lionel Richie finalmente descubrió cómo se ve en su propia vida. Pero cuando miras la totalidad de su increíble viaje de 77 años, ¿cuál es la verdad fundamental que podemos sacar? A sus 77 años, Lionel Richie confiesa que ella fue el amor de su vida, porque fue necesario un CEO internacional para curar finalmente el caos que provocó un arresto en un periódico sensacionalista en 1988, 4 cirugías de garganta innecesarias y un colapso en medio de un concierto en 2026. Le sorprendió saber que su pérdida de voz en la década de 1990 en realidad se debía simplemente a reflujo ácido. Las memorias de 2025 cambiaron su opinión sobre su primer matrimonio. Deja un comentario a continuación.